Vamos a ver un poco algo que se llama cronología, cómo es que sucederán algunos eventos, que es importante conocerlos, cómo es que avanzarán y desde dónde parte el hecho de que pues, haya sucedido, que Dios haya tenido que tener ya un plan para con nosotros, ¿no? Una de las primeras cosas que podemos ver es que Dios dejó mucha profecía. Dios dejó muchas profecías en la Biblia. Un gran número de libros de la Biblia están basados en profetas, profetas que les fue entregado de parte de Dios ciertas profecías para ese tiempo, profecías que vendrían a cumplirse en ese tiempo, pero también profecías que iban a definir el futuro de la humanidad y del mundo también, y que hoy las podemos tomar como referencia. Algunas se han cumplido, como por ejemplo, aquel profeta que le fue dado, que iba a venir un Salvador, ¿no? Isaías habla acerca de Jesús, es el profeta mesiánico. Y o Isaías habla y profetiza de que iba a venir Jesús, el Salvador, a la tierra, y así sucedió. Vino nuestro Salvador, nuestro Redentor. Aunque Juan capítulo 1 dice que a los suyos vino y los suyos pues no quisieron reconocerle ni recibirle, bueno, pues a nosotros nos ha dado la potestad de ser hechos hijos de Dios por medio de nuestro Salvador, ¿no? Una de las cosas más muy interesantes en este caminar es el sueño de los justos. ¿O por qué hablamos acerca del sueño de los justos? Vamos a ver dónde inician las cosas. Recuerden que todo inicia en el principio, ¿verdad? Suena redundante, pero en el Génesis o en el Bereshit, que sí se nombra en el hebreo, en el Génesis, podemos ver dos acontecimientos muy interesantes, de los cuales parte todo el caminar. El propósito de Dios es que en el inicio Dios no creó robots, Dios creó a hombres, y a un hombre y a una mujer con un propósito específico a cada uno, pero también en la creación, o al momento de crearnos, Dios nos dio voluntad, algo que le conocemos nosotros como el libre albedrío, ¿verdad? No existe como tal descrito en la Biblia como libre albedrío, pero es un concepto tomado basado en que Dios nos ha dado la voluntad de nosotros tomar nuestras propias decisiones. Y desde el principio el hombre tuvo la oportunidad de tomar sus propias decisiones. Hubo una instrucción de Dios donde le dijo, vas a estar aquí, este es el Edén, este es el lugar donde yo te he puesto, te vas a multiplicar, te vas a comer de todos estos frutos, todo te lo voy a proveer yo. Es como la vida que todos anhelamos, ¿no? No trabajar y comer, y dormir y ser feliz. Es casi que la vida que tenía ahí Adán y Eva, ¿no? Obviamente trabajaban, pero trabajaban en el pues, labrar la tierra, trabajar ahí en la tierra. Pero yo veo un poco la Biblia y yo digo, la verdad es que yo creo que ni hacían tanto, ¿no? O sea, como que nada más era ser felices y disfrutar de todo lo que Dios les había dejado. Entonces, hubo un momento en el que el hombre quiso, bueno, no quiso, desobedeció a Dios, y entonces entró el pecado. Y dice la Biblia ahí en Génesis capítulo 2 versículos 4 a 8, que prácticamente el hombre despreció ser feliz. O sea, el hombre despreció tanta felicidad, como que no, desde que Dios lo creó al hombre, como que el hombre decía, esto es mucho para mí, ¿no? O sea, ¿cómo va a ser que Dios sea tan lindo conmigo y me ame tanto? Y el hombre decidió despreciar a Dios porque quiso tener más de todo lo que ya tenía en ese momento. Dice la Biblia en Génesis 2, 4, 8. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados. El día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos, y toda planta del campo antes que fuese en tierra, y toda hierba del campo antes que naciese, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra, sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. Entonces, que ahí venimos a conocer el proceso del agua, ¿no? Cuando se vuelve gas, bueno, se vaporiza, luego se solidifica y luego vuelve a ser un líquido, ¿no? El proceso del agua. Sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra
y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Yo creo algo muy interesante. ¿Qué creó primero Dios, el huerto o al hombre? ¿No? Aquí vemos que creó primero al hombre, ¿no? Y después creó al huerto. ¿Por qué? Porque Dios le dijo, esto es para ti. No es como que le anticipó el regalo. O sea, Dios lo crea al hombre y le dice, ahora aquí vas a vivir, aquí vas a habitar. Pero quiero que veas que antes no existía y ahora existe. Entonces Dios le permitió al hombre ver lo que no había y después lo que él construyó para él, con el amor que Dios tiene o tenía en ese momento por Adán y que tiene por nosotros. Dios no se va a anticipar, sino nos va a dar las cosas puntualmente. Y es por eso que yo les decía que el hombre tal vez no se la creyó o no creyó que podía ser tan feliz o podía ser tan libre como en ese momento lo podemos leer. Lo crea, lo forma y le dice, ahora aquí está tu Edén, aquí está el jardín, el huerto donde tú vas a habitar. Y sucede lo siguiente, Génesis 3, 21, 24. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues que no se alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto de Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Fue quitado del lugar donde, es como que lo echaron de su casa. O sea, lo sacaron de la casa que le habían construido. Sacaron al hombre del lugar donde él habitaba y el lugar que había sido construido para él. ¿Por qué? Porque el hombre no quiso ser feliz. Básicamente es eso. El hombre no quiso ser feliz. Y a partir de allí empieza el caminar de la humanidad en desobediencia, en el ir y venir de hombres, generaciones, mujeres, niños, diferentes razas, diferentes pueblos, naciones, el ir y venir de hombres en toda la tierra que se empezó a poblar. Y siempre, si se dan cuenta, el hombre ha tenido una necesidad de adorar, el hombre ha tenido una necesidad de poder exaltar a un Dios, porque nosotros tenemos, eso corre por nuestras venas. Eso corre por nuestros genes. Y a partir de ahí el hombre empezó a construir sus propios dioses. No quiere decir, por eso Dios, lo que le decía yo al principio, es que Dios nos dio esa libertad. Y el hombre empezó a construir esos dioses a los cuales quería adorar, pero no volteaba a ver al único Dios creador de los cielos y la tierra. Y entonces viene el pecado, después viene el pueblo de Israel, y empezamos a ver la historia. Hasta que iba a venir nuestro Salvador, el nacimiento de Jesús. Viene Jesús, el Salvador, por el cual nosotros tenemos redención. Él hizo expiación, más adelante vamos a ver esos conceptos que los tenemos que tener muy claros, expiación. Jesús hizo expiación y a partir de allí nos dio redención para que podamos tener acceso. Pero previo a tener el acceso, nosotros vamos, cuando alguien muere, cuando una persona muere en la tierra, no es correcto decir basado en la Biblia, no basado en un servidor, con base en la Biblia no es correcto decir que una persona se va al cielo. Hace poco yo escuchaba a dos personas de X religión, voy a decirlo así, y decían las personas, yo iba en un elevador y ellas iban diciendo, dos personas, le decía una a la otra, no, es que ya murió y no sé qué, y la otra le dijo, ay, entonces ya está con Dios. La realidad es que puede ser solo una expresión y pues no, también lo podemos ver como una expresión, no hay nada de malo en verlo como una expresión, pero teológicamente y la realidad es que fisiológicamente y físicamente eso no pasa. Las personas cuando mueren no van con Dios, ¿no? Cuando sucedió el que Adán y Eva fueron sacados del huerto del Edén, ellos entraron en una muerte espiritual. Cuando las personas han pecado, viven en un ambiente de muerte espiritual.
Ese es uno de los tipos de muerte. Estando vivos en la carne, pero muertos espiritualmente. ¿Qué quiere decir eso? Que estamos lejos de Dios. No me refiero precisamente a esa muerte espiritual, sino me refiero a lo que sucede cuando una persona cuelga los tenis, decimos coloquialmente aquí en México, ¿verdad? Cuando una persona ya se murió, una persona ya dejó la vida aquí en la tierra. Cuando una persona ya definitivamente llegó su tiempo, desde el año día 1 de nacimiento hasta los años que Dios le haya permitido, cuando una persona muere. ¿Qué sucede? Daniel capítulo 12. Vamos al profeta Daniel capítulo 12. De la Biblia y en capítulo 12, versículo 2 de Daniel. Voy a leer desde el versículo 1. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, el cual fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hayan escritos en el libro. Esto nos habla de Apocalipsis. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Ese es el sueño de los justos o de los injustos. ¿Por qué decimos de los justos o de los injustos? De aquellos que creyeron y confiaron en Dios. Ahí nos basamos doctrinalmente en decir nosotros, cuando la Biblia en el Antiguo Testamento dice, y durmieron con sus padres, por ejemplo, cuando muere David, cuando muere José, cuando mueren diferentes personajes en la Biblia refiere y dice, y durmieron con sus padres. Se refiere a este punto, ¿no? Nosotros recuerden que somos tripartitos, ¿no? Como nuestro Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Es un Dios trino, es un Dios en tres personas, pero es un mismo Dios, un solo Dios. Así somos nosotros. Somos personas con un cuerpo, con un alma y con un espíritu. Voy a dejar una tarea más. Hay una película, si no mal recuerdo, se llama Soul, o como Alma, ¿no? Creo que se llama así, Alma en español. Y esta película dice, o hace referencia a que son unos bebecitos. Entonces hay unos bebecitos en el cielo, y esos bebecitos llega un punto como que es fábrica de bebés, ¿no? En el cielo. Y está la fábrica de bebés, y los bebés llegan a la tierra. Entonces, ¿será real o es real, no basado en la película, porque lo estoy tomando como ilustración, pero será real que el alma previamente ya existía? ¿O en qué momento de nuestras vidas el alma es que pues empieza a fungir, ¿no? O sea, ¿en qué momento se crea el alma? ¿En qué momento sucede en nuestra alma? Porque hay incluso, he hecho comentarios, o he escuchado comentarios más bien de gente que dice, pues estaba previamente con Dios, o antes cuando estaba con Dios, o ya va a regresar, o ya regresó con Dios. ¿Por qué regresó? ¿Antes estuvo con Dios? ¿O cómo pasó eso, no? ¿Cuál es la realidad en el momento en el que sucede o surge el alma? ¿Por qué lo menciono? Justo por este tema, ¿no? Que va a colación. Porque si nosotros tenemos un alma, un cuerpo y un espíritu, y el espíritu, sabemos que es ese aliento de vida que Dios nos dio, o sea, el aliento de vida que Dios nos da, y lo encontramos en Eclesiastés, ¿no? Que donde vimos nosotros que, ¿sí recuerdan ese versículo de Eclesiastés todos? ¿Sí? Sí, no sé, les pregunté, creo, donde el espíritu regresa al Padre. En Eclesiastés, sí, pudimos ver que el espíritu regresa al Padre, y dice Eclesiastés muy claro, el espíritu regresa al Padre. Entonces, y el cuerpo, pues el cuerpo se queda, ¿no? Ahí, pues empieza a gusanar, los gusanos se lo comen, pues como la Biblia dice, pues volvemos a ser polvo, ¿no? Algunas personas incluso, pues los llevan a incinerarlos, algunos cuerpos, incineran los cuerpos y se tienen las cenizas, y bueno, pues ya las van a poner en algún nicho, en algún lugar.
En este entorno surgen muchas dudas y muchas cuestiones, ¿no? Acerca de qué pasa si dono mis órganos y todas esas cosas. Son dudas que a veces tenemos en el cristianismo, ¿no? Oye, ¿está mal donar sangre y donar mis órganos? La realidad es que Dios dice que Él hace todo nuevo. Entonces, imagínense que cuando alguien, pues yo, no sé, el día que yo pierda la vida, espero que Dios venga primero, antes sea el arrebatamiento, pero si yo todavía tengo la oportunidad de bendecir a alguien con un riñón o con mis córneas o con algo, es algo que a lo mejor estaba en el corazón de Dios. Finalmente yo ya no las voy a usar, ¿no? O sea, finalmente mis órganos pues ya no los voy a ocupar ahí en una tumba o en las cenizas. Entonces, tal vez alguien puede recibir un milagro de parte de Dios, porque hasta en el último segundo de nuestras vidas, Dios puede bendecir a alguien más. Entonces, regresando al punto del sueño, el alma se queda en un sueño. Por eso les preguntaba yo si el alma se crea desde antes o en qué momento se crea el alma. Ya me recuerda la siguiente clase para poder concretar este punto. Pero, entonces, ¿qué pasa con el alma? Que se queda en un sueño, en un estado como dormido. No sé dónde está el alma, no, la Biblia no dice. La Biblia no dice. Muchos podrían pensar que en el seno de Abraham, que en varios lugares, pero la longitud y la latitud o la ubicación exacta en Google Maps donde esté el alma no la tenemos. No dice la Biblia dónde se queda el alma. Solo dice que entramos a un sueño y dice, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. ¿Por qué? Porque unos entrarán con Dios. La Biblia dice, ahorita lo vamos a ver en Tesalonicenses, los muertos en Cristo. Los muertos en Cristo. Los muertos en Cristo son los primeros que dice, unos para vida eterna. Entonces los muertos en Cristo serán para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los que no recibieron, no reconocieron y no vivieron conforme al corazón de Dios serán esos secundarios. Aquellos que por supuesto entrarán al sueño, dormirán o están dormidos, pero desafortunadamente, pues no entrarán en el reino. La Biblia es muy clara. Capítulo 25 de Mateo, verso 46, dice la Biblia, e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. E irán estos al castigo eterno y los justos a vida eterna. Ese también es un versículo que hace referencia a el despertar de los justos. El arrebatamiento. Después de que las personas ya murieron, después de que las personas, algunas pues morimos o vamos a morir, no lo sé, y estemos en el sueño de los justos, vendrá un momento crucial para toda la tierra. Este momento y este punto es el parteaguas para todo lo que vendrá posteriormente. El apocalipsis no sucederá o no se iniciará sin antes que suceda esto. El arrebatamiento es el punto crucial para que suceda lo que vamos a ver en Apocalipsis. Los juicios, todo para que suceda todo eso, tiene que pasar primero el arrebatamiento. Y vamos a ir a la primera carta de Tesalonicenses. Primera carta de Tesalonicenses, capítulo 4, desde el versículo 13. La venida del Señor. Esta venida se refiere al arrebatamiento, no propiamente a cuando Jesús pisará la tierra por segunda vez. Ahorita lo vamos a ver. Es el proceso mediante el cual Cristo traslada a la iglesia creyente en él al cielo. Para este traslado, los creyentes deben de ser transformados, su cuerpo físico debe cambiarse en un cuerpo glorioso. Dice la Biblia que nosotros seremos transformados. Más adelante lo vamos a ver, pero la Biblia dice que los cuerpos serán transformados, que los muertos en Cristo. Vamos a leer, versículo 13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Si en algún día ustedes tienen la oportunidad de poder ministrar o compartir, o son llamados de alguna otra forma a compartir la palabra de Dios o ministrar en un funeral,
Este es uno de los versículos, es uno de los textos que pueden ser alusivos y que en ese momento se pueden tocar, principalmente cuando la familia es cristiana. Ajá. Porque hay personas que de repente pues fallecen, eran cristianos y su entorno pues no lo era, y de repente es difícil un poco que les pueda llegar el entendimiento en estas palabras, principalmente en la situación que se encuentra. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. O sea, si hoy viniera Jesús, nosotros somos los que dicen este versículo, los que hayamos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos. Somos ellos. O sea, si hoy, en este minuto, en este segundo, viniera Cristo en las nubes, somos esos. Ajá. O en el momento que suceda, los que estén vivos en ese momento, del día que suceda. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Ellos, los que habrán muerto en Cristo, resucitarán primero. Vendrá el del sueño de los justos y van a resucitar. Van a volver a tener vida. Y dice, luego los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Ese es el arrebatamiento o el rapto. En algún punto va a suceder, y el día que suceda, a partir de allí, corre la última semana de las 70 semanas de Daniel, que por supuesto describiremos mucho más adelante. Dice Segunda Tesalonicenses capítulo 2, verso 1, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Entonces, este punto del arrebatamiento sucederá. Ya vimos el punto crucial en el inicio de la humanidad, la desobediencia, la entrada del hombre al sueño de los justos, el arrebatamiento, y continuamos con los siguientes pasos. La tribulación. Es el periodo después del arrebatamiento durante el cual se cumplirá una serie de eventos de juicio contra el mundo y sus habitantes. Habrá sufrimientos, enfermedades, pestes, terremotos, entre otras calamidades. Satanás dominará en este periodo y surgirá el anticristo. Para este periodo habrá tres figuras o tres personas que estarán trabajando y pues estarán gobernando sobre la tierra, que es el diablo, el anticristo y el falso profeta. Imitadores, por supuesto, porque tenemos un Dios trino: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces, estos seres o estos hombres buscarán desviar completamente el corazón de los que resten, porque para el periodo de la tribulación ya no está la iglesia. He escuchado también comentarios de personas que dicen, hay unos juicios que se les llama las trompetas en el Apocalipsis, pero hay algunas personas que dicen, ya estamos en la cuarta o en la quinta trompeta. No. No podemos mencionar que estamos en la cuarta o en la quinta trompeta, o que la copa de ira número 5 está ahorita siendo derramada sobre la tierra, porque para que eso suceda, tiene que suceder primero el arrebatamiento. Es el momento o el punto crucial para que podamos nosotros decir, entonces ahora sí estamos en el periodo de los juicios sobre la tierra. Mateo 24, que ya lo vimos nosotros, ya platicamos acerca de Mateo 24, dice la Biblia, nada más como para reforzar, porque habrá entonces gran tribulación, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Dice la Biblia que pues, ese será un momento súper difícil. Y cuando nosotros podamos evaluar el Apocalipsis o podamos evaluarlo, revisaremos todos los juicios, las 7 trompetas, las copas de ira,
y veremos todo lo que sucederá en torno de la tierra. Un momento sumamente difícil incluso para los mismos que se arrepientan en ese momento, porque habrá una segunda oportunidad. Y entonces posteriormente a la gran tribulación vendrá la segunda venida de nuestro Salvador. Juan 14. Evangelio de Juan 14, 2 y 3. Si en la casa de mi padre muchas moradas hay, si no fuera, yo se los hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Entonces, hace referencia que él vendrá, y de repente podemos confundir entre su venida en las nubes, lo que leímos en Tesalonicenses, pero también de repente podemos confundirlo con el momento en el que vendrá en la batalla del Armagedón. Cuando él venga en la batalla del Armagedón, nosotros lo vamos a ver en Apocalipsis, así que les pido que me acompañen a Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 19, a partir del versículo 11. Yo les puse acá los versículos. Aquí es justamente donde Jesús vendrá, o Jesús viene, ya no entre las nubes, y ya viene para un juicio sobre la tierra. Pero a partir de ahí se fundará el siguiente paso, que es el milenio. Apocalipsis 19, versículo 11, a partir del verso 11 dice: entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Cuando vemos este versículo 14, podemos evaluar que ya venía con la iglesia, pero también sumado a la iglesia, los que murieron como mártires dentro del periodo de los 7 años de la última semana de Daniel, que es el inicio del Apocalipsis, a partir de que sucede el arrebatamiento. Ellos vienen ya al final, o la iglesia junto con estos mártires, vendrán con Jesús. Y dice: y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco, limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. Y él les regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Y vi un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo: a todas las aves que vuelan en medio del cielo, venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carnes de reyes y de capitanes, y carnes de fuertes, y carnes de caballos y de sus jinetes, y carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Y vi a la bestia y a los reyes de la tierra y su ejército reunidos para guerrar contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Son los primeros en inaugurar el infierno: el falso profeta y la bestia, que es el anticristo. Esos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre, y los demás fueron muertos con espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Un ejército reunido del norte y de diferentes naciones vendrá en contra de Israel, y al momento de tenerlos ya en el punto crucial de poderlos casi que fusilar, en ese momento la Biblia describe que vendrá Jesús a establecer su reino, pero previo derrotará a todos estos reyes. En la parte física, eso ya no es espiritual, en la parte física sucederá eso: serán muertos por la palabra de Dios,
por haber desobedecido también como parte del juicio. Y a partir de allí, que esa es la segunda venida de Cristo a la tierra, a partir de ahí surge en Apocalipsis 20 los 1000 años. Quiero solo tocar dos puntos importantes muy rápido. Dice Apocalipsis 20, vi un ángel que descendía del cielo con llave del abismo y una gran cadena en la mano. Recuerden que hay tres personajes importantes en el Apocalipsis. Bueno, no importantes, sino que le tenemos que poner foco y conocimiento. El falso profeta, el anticristo y el diablo. Previo, en el capítulo 19, vimos que es lanzado al lago de fuego el falso profeta y el anticristo. Creo que todos me estén siguiendo hasta aquí. Y en el 20, ahora ya aparece nuevamente el diablo. El diablo no entra al infierno en el momento que entró el falso profeta y el anticristo. El diablo entra después. Dice capítulo 20. Vi un ángel que descendía del cielo con llave del abismo y una gran cadena en la mano. Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Es atado por 1000 años el diablo, no entra el diablo al infierno, sino posteriormente. Y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso sus sellos sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Y aquí viene la ejecución del gobierno del pueblo de Dios y de su iglesia. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados que por causa del nombre del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en sus frentes y en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Estos todavía son los mártires o los que murieron como mártires durante el periodo de la tribulación, aquellos que les dijeron o te sellas o te mueres, en el sello que conocemos de Apocalipsis. También lo veremos. Pero les dirán, o te sellas o te mueres, o niega a Jesús, niega tu fe, dirán no, y serán muertos. Principalmente creemos, por lo que dice la Biblia, que serán decapitados. No lo sabemos tal cual, pero así lo dice la Biblia. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Después hablaremos de eso. Versículo 7. Versículo 7 dice, cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Muchas personas he escuchado que dicen acá, o que han llegado a referir, que al momento de ser desatado el diablo, probablemente va a venir también a tentar pues a lo que conocemos como la iglesia. Yo la verdad difiero un poco, porque para ese tiempo, incluso para que nosotros entremos al cielo, ya el cuerpo tiene que ser transformado y el pecado no entrará en el cielo. Si nosotros ya venimos con lino limpio, fino, resplandeciente, dice la Biblia que nosotros regresaremos hacia la tierra para ejecutar este periodo de 1000 años en el gobierno de Jesús. Yo difiero que la iglesia pueda ser tentada porque ya la iglesia no es carnal, sino su cuerpo es transformado. Pero si nosotros vemos la base del cuerpo transformado en lo que sucedió con Jesús, cuando Jesús resucitó, los discípulos lo podían ver. Es interesante que Jesús también comía. Es interesante que Jesús de repente pues, se les apareció. Ellos no saben si pasó la pared, la puerta, porque la puerta estaba cerrada, cómo entró a la habitación donde estaban los discípulos. Pero Jesús era visible y palpable. Sin embargo, es un cuerpo completamente diferente a lo que nosotros pudiéramos concebir. No es el cuerpo carnal como hoy estamos. Seremos transformados en un cuerpo completamente distinto. Entonces, yo difícilmente creo que la iglesia vuelva a ser tentada.
Y también porque la Biblia dice que saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y Magog, con el fin de reunir un ejército. Sí reunirá un ejército. El diablo volverá a reunir un ejército. Y dice, y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada de Dios, y descendió fuego del cielo y los consumió. Cuando veamos a Gog y Magog que describe Ezequiel, este es el fin de Gog y Magog. Terminan derrotados por Dios con un fuego que los consume a ellos. Ahora sí, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta. Siguientes palabras son muy importantes. Y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. El diablo no llega a ser una fiesta. El diablo no llega a sentarse en un trono. El diablo no llega a comandar. El diablo llega a ser atormentado también. Así lo dice la Biblia, repito. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. No es como queremos que el diablo llega, se sienta en un trono y ahora sí me despacho a todos estos desobedientes, me siguieron a mí. No. Lo mismo que él va a sufrir, es lo mismo que quiere que los demás que se van a ir con él sufran. Es como aquel que dice que no me voy solo, me llevo a varios. El diablo no llega a establecer un gobierno al infierno. No. El diablo llega a ser atormentado. Y eso lo dice la Biblia. Vale, esto es un poco cronológicamente, como van a suceder algunas cosas, ya han sucedido algunas cosas. No sé si tienen alguna duda o algún comentario, todo está claro. ¿No? ¿Todo fine? ¿Todo bien? ¿Una ¿Dónde duda? puedo encontrar una cita que me hable de Gog y Magón? Perdón. ¿Una cita de qué, mi hermana, aquí? No le escuché bien. Ajá, de Gog y Magón, no, es que... Ah, en Ezequiel, pero lo vamos a ver más adelante, para que no se vaya a confundir. Lo vamos a ver más adelante. Vamos a ver a Gog y Magog, pero está descrito en Ezequiel. Ah, sí, gracias. Sí, por nada, con gusto. Yo tengo una duda de la tarea. Era la pregunta, bueno, ¿me la repites, por favor? Sí, ¿en qué momento surge el alma? Ah, ok. El alma surge Gracias. previamente en el cielo ya hay como una fábrica de almas, y las almas andan ahí en el cielo, y ya después llegan al hombre cuando nace, y así, ya llegué, y así, ¿no? O dónde, cómo es ese proceso, ¿va? Para poderlo charlar en la siguiente clase. Hermana Mari, con gusto, adelante. Es que he tenido problemas, casi no lo escucho, entonces volvió a repetir la tarea y no supe qué dijo. Perdón. No se preocupe. La tarea es poder, con base en la Biblia, identificar en qué momento surge el alma. ¿Ajá? En qué momento surge el alma para nuestras vidas, para nosotros. Recuerda que somos alma, cuerpo y espíritu, y debemos de identificar en qué momento, si sabemos que el espíritu es el hálito de vida, el aliento de vida, el cuerpo físicamente se gesta dentro del vientre, y en qué momento surge el alma, en qué momento sucede, ¿vale? ¿Listo? Súper, excelente. Bueno, pues vamos a dar gracias a Dios. Por favor, acompáñenme a orar. Dios, te damos Perdón, gracias. profesor. ¿Sí? Es que, como dice mi hermana Mari, tampoco yo no le escucho casi también. No se preocupe. Aquí Y lo voy a escribir. igual parece que mencionó que teníamos otra tarea, ¿no? Sí, acá lo voy a poner en el chat. Investigar. Sí, por favor, si nos manda las tareas. Muchísimas gracias. Sí, ya le puse ahí en el chat. ¿Sale? Va, súper. Bueno, pues vamos a orar. Vamos a dar gracias a Dios. Dios, te damos gracias, Padre, por tu palabra, Señor. Gracias por el cuidado que tienes de nosotros. Gracias, Señor, porque nos enseñas, Dios. Nos permites conocer más de ti.
conocer cómo funciona, Señor, la vida junto a ti, cómo ha funcionado desde el principio, pero también todo lo que tienes preparado para nosotros en el caminar, Dios. Yo te pido, Señor Jesús, que cada uno de los que estamos aquí hoy en esta clase, seamos librados, Señor, de aquel momento de la tribulación. Anhelamos, en nuestro corazón late, Señor, y recorre por nuestras venas el anhelo de irnos contigo en el arrebatamiento, Señor. Por favor, pon tus ojos en nosotros y que cada uno vivamos conforme a tu voluntad, porque ese es el anhelo, mirarte a los ojos un día, Señor. Esos ojos de fuego, como lo leímos hace un momento. Te pedimos, Dios, que nos ayudes a vivir en santidad y en integridad como tú lo esperas. Te entregamos esta clase, Dios, dándote toda la honra, toda la gloria y toda la alabanza. En el nombre de nuestro Salvador Jesús. Amén y amén. Que Dios los guarde y que Dios los bendiga. Que pasen bonito fin de semana. Bye, bye.